La educación debe estar presente en cualquier ámbito. Esta noche en Sexo Luego Existo presentaremos una cápsula sobre Narciso Bassols, uno de los primeros funcionarios en México que pugnó por incluir la educación sexual en los programas de la SEP. También tendremos una entrevista con Víctor Camaño, especialista en educación sexual para los docentes de primaria. En el estudio tendremos la presencia de la doctora Laura Flores. Esto es Sexo Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches. Estamos aquí con la doctora. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues doctora, hablemos de la educación sexual en México. Bueno, no en México, si quiere comenzamos por este concepto que hemos escuchado mucho, pero que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos exactamente a qué se refiere esto de educación sexual. Sí, educación sexual en general todos la hemos recibido porque es imposible no educar. Los padres modelan cuestiones tradicionales, creencias, valores, y es una forma de educar. Pero ya la educación sexual formal, que es lo que nosotros, para diferenciarla de la informal, tiene que ver con un proceso de adquisición de conocimientos a lo largo de la vida, progresivo, sistematizado, ordenado, y que trata de permitirle o ofrecerle herramientas a los seres humanos, a todos los individuos, basadas en creencias, en valores, en conductas, en relaciones, para su crecimiento personal, para enriquecer su vida, para darle plenitud, libre de coerción, de discriminación, de violencia. Entonces, la educación sexual formal, pues es una cuestión muy seria, y que si nosotros tomamos todo esto y hay un concepto muy claramente que está, en esto me basé yo, aceptado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, pues tendremos que revisar quiénes estamos dando educación sexual, ¿verdad? Exacto, y además de seria, es muy amplia, porque se podría entender, y a lo mejor muchos padres aquí entra el miedo de que los hijos les enseñen educación sexual porque pensamos que solamente viene a educarse la parte que conocemos como la parte erótica de la sexualidad, pero es tan amplia como tan amplias son las opciones dentro de la sexualidad. Sí, probablemente por eso es tanta la represión y el temor, porque nuevamente nuestra idea errónea de sexualidad igual a pareja y a genitalidad, esto nos hace que cerremos todas las puertas a todo lo que tenga la palabra sexo, ¿no? Así es. Y en realidad no, nosotros sabemos, pues, la sexualidad tiene, desde el punto de vista de un sexólogo mexicano, Eusebio Rubio, tiene 4 áreas grandes que él llama olones. Y estos olones son la reproducción, todo lo que tiene que ver con mi decisión de ser padre o madre, la salud reproductiva, la anticoncepción, el embarazo, todo esto. La vinculación afectiva, mi forma de aprender a amar, a querer, a relacionarme con los demás con mayor o menor afecto, ¿verdad? El género, que tiene que ver con mi ser hombre y mi ser mujer, cómo me visto, cómo me dirijo a la sociedad, cómo me actúo, qué conductas acepto y no acepto en mi interrelación con los demás. Y el erotismo, que es todo lo que tiene que ver con las respuestas sexuales, los procesos integrales, fisiológicos, mentales, espirituales, que se dan ante una respuesta sexual en el encuentro con la pareja, con otra persona o con uno mismo. Entonces es amplísimo. Es muy amplia y no tendríamos por qué tenerle tanto miedo a la palabra y mucho menos a la educación. En México yo creo que por esta cuestión de tradiciones nos hemos permitido callar muchas veces todo lo que se refiere a educación sexual, no solamente en casa, sino también dentro de las instituciones. Sí, definitivamente. Y bueno, tenemos ejemplos tan claros como hablar de la educación sexual a nivel primaria, que es donde debe de empezar o tendría que empezar. Yo diría, la educación sexual tendría que empezar en casa, pero ya sistematizada, escolarizada, pues tienen que empezar desde el primer contacto de los niños con la escuela. Y pueden decir los padres, oye, ¿qué les vas a decir tú de educación sexual a esa edad, no? Exacto. Pues es muy fácil. ¿Qué les podemos enseñar en maternal, en kinder, cuando ya empiezan a socializar, a conocer otras personas?
pues que los niños y las niñas pueden ser amigos, que los niños y las niñas, aunque tienen sus diferencias, pueden conciliar las diferencias, pueden armonizar juntos, pueden llevársela bien, a empezar a conocer esas diferencias, ¿no? A lo mejor las niñas tienen estas características, pero a no enjuiciarlas, no decir son más que los niños o menos que los niños, ¿no? O son buenas o son malas. Totalmente. Pues, ¿qué ¿verdad? le parece, doctora, si para continuar con esto de la educación sexual en México vamos a ver eso que estás pensando? Ante el panorama de las primeras décadas del México post-revolucionario, políticos, revolucionarios e intelectuales del país debatían en torno a la formación y consolidación del nuevo Estado. En este contexto, se ubicó el intelectual Narciso Bassols García, con una concepción ideológica que iba del liberalismo social y una gran exaltación de los valores nacionalistas y democráticos, así como del indigenismo. Un hombre de izquierda, socialista y defensor de la intervención del Estado en la economía. Inició su trabajo como secretario de Educación en 1931. La huella más clara la dejó como ideólogo y conductor de la política educativa del Estado mexicano. Bassols profundizó en los distintos aspectos de la educación. El más relevante tuvo que ver con la educación sexual. Su programa educativo pretendía instruir a los jóvenes sobre los fundamentos biológicos de la sexualidad a fin de evitar la incidencia de embarazos no planeados y el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual. El clero y la Unión Nacional de Padres de Familia promovieron un movimiento de huelga que, aunque con poca respuesta, sumó la inconformidad de líderes magisteriales opuestos a la educación socialista que consideraban que el proyecto de Bassols era parte de una ofensiva comunista de desestabilización de la cultura y la tradición familiar mexicana. Así, los sectores más conservadores del país constituyeron un verdadero obstáculo para el desarrollo del proyecto propuesto, al grado que lo llevaron a renunciar al cargo de secretario de Educación en mayo de 1934.